buenos días. ¿Cómo están, amigos televidentes allá en sus casas? Llega el momento que todos esperan, el momento de la opinión del ingeniero José Blandón sobre temas de actualidad. Y definitivamente, como lo acabamos de ver en titulares, pues el tema judicial sigue generando opinión pública, sobre todo cuando la Procuradora General de la Nación presentó en el día de ayer un anteproyecto de ley que ya está causando controversias. Ingeniero, buenos días. ¿De qué se trata este documento que presentó ayer la Procuradora de forma sorpresiva para algunos y que tiene que ver con el tema judicial y el tema de la presunción de inocencia? Buenos días, Mirna. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Un placer, Mirna, poder compartir contigo pantalla en el día de hoy. Para mí es un honor. Una periodista tan distinguida como tú. Gracias. En primer lugar, quisiera decirle que están sucediendo cosas en Panamá que usted debe prestarle atención. Acabamos de leer hace un ratito un decreto de gabinete, que intenta limitar la participación ciudadana en sitios públicos. Ayer, la señora Procuradora General de la Nación presenta ante la Asamblea Nacional una iniciativa legislativa dirigida, según ella, a levantar lo que ella denomina textualmente la regla de la presunción de inocencia, porque al final es la reserva de revelar. Eliminar la reserva del sumario es eliminar la presunción de inocencia. Eso es lo que esencialmente busca el anteproyecto de ley. Como una forma de las varias que están en ese proyecto, aumentar las penas, por ejemplo, que la gente contribuya más a la lucha contra la corrupción. Y eso hay que verlo en el contexto de los derechos ciudadanos de todos. En primer lugar, ¿quién califica que la corrupción es el delito más abominable que exige una reglamentación especial? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más abominable? ¿Qué es más seria para la sociedad? ¿La violación a una niña? ¿El asesinato de una niña? ¿O los casos de corrupción? O los casos de corrupción. Matar a las personas desmembrándolas, ¿será menos delito que la corrupción? ¿Por qué la Constitución establece sus normas en función de los principios generales? Precisamente para evitar la categorización de qué es más o menos un delito. Un delito es un delito, punto. La categoría del delito la dan las penas. Por ejemplo, si es un delito menor, tiene penas menos. Si usted roba menos, tiene menos penas. O sea, es la categoría quien establece la magnitud de un delito, es la categoría de las penas que está en el proceso legislativo. Entonces yo me pregunto, y fíjese usted, esto que la señora Procuradora llama ligeramente una norma, fíjese lo que dice la Constitución de la República de Panamá. Aquí la traigo. Y le voy a leer lo que dice el artículo 22, que no es, como se señala aquí, una regla. Es y aparece bajo el concepto de los derechos y deberes individuales y sociales suyos y míos y de toda la sociedad. Dice el artículo 22, toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención y sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia de un abogado en las diligencias policíacas y judiciales. Y este artículo 22 se encuentra desarrollado en el artículo 8 del sistema penal acusatorio, señora Procuradora y señores televidentes. Entonces dice, toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías
indispensables para fines de la identificación de dicha persona. Este artículo del sistema procesal penal está en consonancia con el artículo 22 de la Constitución de la República de Panamá. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué creer o pretender hacerle creer a la gente que si la Fiscalía está haciendo una investigación, debe usted entender que la Fiscalía solo hace investigaciones? La Fiscalía no es la que juzga su culpabilidad. Ellos están en la fase investigativa y ellos en su fase investigativa someterán a la justicia sus hallazgos para encontrar si usted es culpable. Imagínense usted que usted lo tenga acusando de corrupción y resulta que todo eso era falso. Y está publicado ya su nombre, usted es objeto de una investigación. ¿Por qué la reserva del sumario? Porque en muchos casos la Fiscalía investigan cosas que no son ciertas o son falsas y usted sale inocente. Usted tiene el derecho constitucional de estar protegido precisamente cuando la justicia intenta ser utilizada como instrumento de lucha política. Ese es el principio constitucional. Entonces uno se tiene que preguntar lo siguiente. Miren, y fíjense, le voy a leer otro artículo, porque ayer sale otro decreto que intenta regular la participación en la cinta costera. Mire lo que dice el artículo 38 de la Constitución de la República de Panamá. Ahora, ingeniero, ¿el decreto solamente habla de cinta costera o habla en términos generales de las manifestaciones pacíficas que se puedan llevar a cabo? Las manifestaciones pacíficas no hay que pedir permiso. Usted simplemente las notifica y la notificación no es para que usted le den o no permiso. Usted tiene ese derecho. Mire lo que dice el artículo 38, que está dentro de este título de sus derechos constitucionales vigentes en la República de Panamá. Artículo 38. Los habitantes de la República de Panamá tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permisos y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas. Todo ese decreto, con respecto a esta norma, ese decreto no es aplicable, es inconstitucional. Y desde mi punto de vista, sin ser abogado, pero leyendo la Constitución, que es la carta política, usted no tiene que ser abogado para entender sus derechos. Usted tiene el derecho que la Fiscalía presuma su inocencia, no importa el crimen que haya cometido. ¿Por qué suponer que la corrupción es un supercrimen? Porque tiene réditos políticos. Porque está de moda. Yo le digo a ustedes que en Panamá se cometen delitos más abominables. Por ejemplo, el abuso a menores, el abuso sexual a menores. Eso no es un delito abominable. El vender cosas que son vencidas afecta a la salud pública. El vender tabaco afecta a la salud pública. Entonces, ¿qué determina que es más o menos culpable? No es una norma la que va a decir que la corrupción es lo más difícil. Yo le voy a decir algo a la señora procuradora. En las investigaciones que ella debe haber hecho, y cualquiera de ustedes que haya trabajado con el gobierno, sabe las siguientes cosas, miren, estimados televidentes. Cuando usted trabaja con el gobierno, ¿le pagan al día? No. ¿Usted se demora para pagarle cuánto? ¿Meses? 1, 2, 3 meses. Aquí hay compañías de construcción y de suministro de bienes al Estado que tienen facturas por 6, 8, 10 meses que no les pagan. ¿Por qué la procuradora no se preocupa en buscar una norma que establezca que los pagos de gobierno tienen que hacerse a un máximo de 30 días? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar lo que estaba pasando en las corrupciones, que es que si yo soy constructor y a mí el Estado me debe 60 millones de dólares por 6, 8 meses, y un funcionario del Estado me dice, mire, señor Blandón, yo le puedo conseguir el pago de los 60 millones de dólares, usted me tiene que dar $1 millón. Yo hago mi cálculo. 60 millones en intereses me cuestan más que darle $1 millón al caballero o dama para que me saque las cuentas. Dame las cuentas y yo te pago. Esto es un problema de negocios. Entonces la corrupción la están buscando en la sábana, la fiebre no está en la sábana. Si ustedes quieren atacar la corrupción, tenemos que ir al centro del problema. Tenemos que evitar la discrecionalidad del funcionario y atacar al sector privado que impulsa también la corrupción. ¿Por qué divulgar nada más, según una norma, lo de los funcionarios públicos
y no de los privados que hacen esto. A ver. Entonces yo lo que quiero plantearle con esto es que estos aspavientos de cambios no se van a resolver si no hay un cambio en la norma constitucional. Y creo que, por ejemplo, la procuradora debería plantear cosas más importantes en la lucha contra el crimen organizado en su conjunto. Por ejemplo, ¿qué cosas? ¿Por qué la Policía Técnica Judicial no está bajo el mando de la Procuraduría General de la Nación? Como está el FBI en los Estados Unidos, al mando del Ministerio de Justicia. ¿Y por qué tiene que estar en la policía? Porque eso se cambió bajo la administración Torrijos. Eso no estaba así antes. ¿Por qué la UAF tiene que estar en la presidencia? ¿Por qué? ¿Qué hace la presidencia con una institución que lo que hace es investigaciones de carácter judicial si esto debe estar en manos del Ministerio Público? A ver, ¿por qué no hacemos normas que cambien esas cosas? ¿Por qué no hacemos normas que impidan la discrecionalidad del funcionario, que descentralicen esta estructura presidencial? Esas son normas constitucionales. Yo quiero solicitarle con mucho respeto a la Asamblea Nacional que no esté considerando estas leyes al tambor de guerra del momento político que estamos viviendo. Se trata de los derechos ciudadanos suyos y míos. Usted que es padre de familia, ¿qué sucede si a un hijo suyo lo involucran en un acto de corrupción y resulta que es inocente? ¿A usted le gustaría que salga públicamente eso cuando él está protegido por la Constitución actual y por el avance de las normas solo para complacer la coyuntura de un grupo de gente que está pidiendo cosas que saben que son ilegales? Entonces yo quisiera pedirle también a la señora Procuradora General de la Nación que observe que la lucha contra el crimen organizado no se puede hacer violando los derechos de los ciudadanos. Y le voy a ser más enfático. Nosotros los panameños no vamos a permitir que se violen los derechos nuestros. No importa cuán alta sea la vara que grite o cuántos medios disponga. Los derechos ciudadanos se protegen y particularmente a los más vulnerables. Porque aquí es común que al hijo más pobre, ante cualquier delito sin habérselo probado, lo sacan a la televisión o lo sacan a los periódicos. Entonces ahora estamos tratando de a un tipo de delito, levantarle un principio constitucional que hace presunción de inocencia. Y he escuchado a abogados en su euforia antigobierno anterior, porque de principio son limitados a 5 años nada más. Los principios son eternos. Se cambian cuando la sociedad decide cambiarlos. Cuando digo son eternos, son universales. Cambiarán cuando cambian las sociedades. Entonces, este es un problema fundamental. Fíjese ese decreto que acaba de surgir, ignorando una norma constitucional. Ignorando una norma constitucional para hacer una excepción con respecto a un tipo de delito. Catalogando la corrupción sin atacar la corrupción. Entonces, esto es muy peligroso porque podrá servirles para la instrumentación de algunas cosas políticas durante esta coyuntura, pero no va a servir para que la sociedad viva en paz. Bien. Entonces, este es un problema central que quiero llamar la atención y ojalá la Asamblea Nacional, en vez de estar actuando a tambor batiente y aprobando cosas inconstitucionales, actúe con la prudencia que exige este caso. Interesante, ingeniero, cómo se ha planteado en estos últimos días, y usted bien lo mencionaba, el tema de la corrupción pareciera ser un tema de moda y hay muchos documentos que están siendo planteados ante la opinión pública para combatir este mal, pero que no se circunscribe simplemente a un momento específico como el que vivimos hoy día. Así que veremos, ingeniero, cuál es el futuro que tiene este documento presentado por la Procuradora y también las reacciones, por supuesto, de gremios abogadiles y de la llamada sociedad civil con relación al decreto que se ha emitido por parte del Consejo de Gabinete en relación a las marchas y manifestaciones públicas. Más adelante regresamos con usted nuevamente para el tema del análisis internacional, que hay mucho que contar, ¿verdad que sí, ingeniero? Sí, así mismo es. Bueno,
Bueno, estamos nuevamente aquí con el ingeniero José Blandón. No hay mejor manera de despertarnos que escuchando las opiniones interesantes sobre temas importantes. Ya hablábamos en un primer bloque sobre temas nacionales. Ahora vamos a analizar un poco lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, que se enfrenta a un momento crucial. No solamente el presidente Trump ya cumple un año en el mandato en los próximos días, y también hay una serie de debates internos en el país relacionados a la coyuntura migratoria, el tema de DACA, de los estudiantes, de las deportaciones que pudieran darse. Sin embargo, Estados Unidos se enfrenta también en este momento a una situación muy especial, y de eso nos va a hablar el ingeniero Blandón. Tiene que ver con el presupuesto y lo que pudiera pasar con el gobierno federal. Ingeniero, ¿de qué se trata? Para que expliquemos a la opinión pública. Sí, verdad, estimados televidentes, estamos prácticamente a 40 horas de que, si no hay un acuerdo a la madrugada del viernes, sí, a las 12 de la noche, el sábado a las 12:01, el gobierno federal no tendrá fondos para operar una gran e importante cantidad de oficinas. Por ejemplo, entre ellos los parques, todos los centros de diversiones, te va a Washington, todos los monumentos, porque estos Correcto. son funcionarios federales. ¿Y por qué? Porque necesita el presidente Trump, que precisamente el sábado cumple un año de estar en el poder. Increíble que ha pasado un año, ingeniero, entre tanta polémica y controversia que ha causado, ¿no? Y ahora le cuento algo que le va a llenar de por qué Trump se ha hecho tan famoso en este momento. Necesita pasar en el Congreso la aprobación del presupuesto que le dé los fondos para el gobierno federal. Sin embargo, los senadores republicanos no están claros en qué es lo que el presidente quiere con respecto a migración. Y ya están cansados de no saber hacia dónde va el presidente y no han logrado poder descifrar lo que él realmente quiere. Y se ha concentrado, ingeniero, el debate mucho en el tema migratorio en los últimos meses. Claro, porque es el tema que ha llevado a los demócratas a una ventaja importante. Recuerde que este año hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre, que va a reponer un tercio del Congreso y va a reponer una parte de la Cámara de Representantes. Entonces, la Cámara de Representantes, perdón. Esto va a tener un impacto importante en lo que está ocurriendo. Hay 800,000 indocumentados que están protegidos por la ley DACA, el programa DACA, y que el presidente Trump tiene una opinión sobre ello. Y todavía no hay forma de que Trump acepte un acuerdo bipartita entre el Senado, la Cámara de Representantes del Senado y él. Ojalá está condicionando también, ingeniero, el tema de DACA, que son los estudiantes que llegaron muy chicos a Estados Unidos con sus padres que eran inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos. Se ha concentrado ese debate entre cambiar el proyecto DACA para los estudiantes por el muro fronterizo. Exactamente. Entonces, ayer pasó algo increíble. El jefe de gabinete, el general Kelly, dijo que el presidente Trump, cuando estaba en campaña, estaba desinformado con respecto a muchos temas, entre ellos el muro. Y hablando con ese nivel de franqueza, esta mañana el presidente Trump sale con un tuit diciendo que él sí sabía lo que quería. De manera que los Estados Unidos sigue confundido, y se confunde más cuando Steve Bannon, el estratega de Trump, está siendo llamado a un acuerdo con la Fiscalía Especial que estudia las investigaciones sobre Rusia. De manera que en los Estados Unidos está complicado y seguirá complicado, y este sábado se cumple un año del mandato del presidente de los Estados Unidos. Y fíjese, Mirna, estimados televidentes, en el contexto ahora global, ¿cuáles son las cosas que le preocupan al mundo en este momento? Aquí tengo la lista de los principales problemas que al mundo le preocupan. Uno, los ataques cibernéticos. Estos ataques que están entrando, estos hackeos a compañías, a gobiernos, etcétera, tienen la atención del mundo. Acuérdense que la tecnología está de moda, bueno, y los ataques cibernéticos están de moda. Y son cada vez más frecuentes también. Exactamente. Y hay algunas veces que se dicen que hay ataques, por ejemplo, de Rusia a las elecciones en México, que no hay pruebas. De hecho, el presidente de México dijo que no tenía ninguna prueba que Rusia estuviera interfiriendo en las elecciones de los Estados Unidos, como si hay muchas pruebas de que sí una interferencia en las elecciones de los Estados Unidos. Por lo menos así lo dice la comunidad de inteligencia de ese país. Bueno, los ataques cibernéticos están en el primer lugar. Le sigue el cambio climático. Todo eso que usted está viendo, nevadas, grandes inundaciones, grandes maremotos, los huracanes y lo que está pasando en Panamá, las lluvias, fuera de temporada. Ayer fue un ejemplo perfecto de eso. Y ¿no? el largo de este mes de enero ya no es una lluvia casual, es como si estuviéramos en invierno. Bueno, el cambio climático.
También le interesa a la gente el incremento de la desigualdad entre las naciones, incluyendo las naciones ricas, como por ejemplo Inglaterra, para darle algún ejemplo. Le preocupa el incremento del nacionalismo. ¿Por qué? Porque en Europa hay más de 200 idiomas, más de 200 idiomas. Y entonces el nacionalismo tiende a fragmentar los estados nacionales. Y adivine cuál es el último problema que le preocupa. Donald Trump. Ni siquiera Corea del Norte está en la lista, Trump. ingeniero. Donald Trump. Así que, para terminar con el mundo internacional, ahora que usted habla de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur aprobaron marchar juntos. No es la primera vez que lo hacen, pero ahora tiene una cosa simbólica más importante porque estamos en medio de una confrontación que prácticamente nos podría llevar a una guerra nuclear. Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur van a marchar juntos con una sola bandera en los Juegos Olímpicos de invierno ahora. Y están coqueteando tanto, el coqueteo es tan grande que ya países como Japón miran con reserva lo que está ocurriendo y están dejando cada vez más solo a los Estados Unidos en la península de Corea. Y por último, Alemania. Mire lo que hizo Alemania, la gran potencia alemana. La señora Merkel, ante el hecho de que en sus pasadas elecciones no pudo obtener una mayoría que le diera gobierno y no poder llegar a acuerdos con los partidos más pequeños, logra un acuerdo con el Partido Socialdemócrata. Pero esto no es un acuerdo para repartirse puestos ni partidas diputables. Este es un acuerdo para gobernar sobre cosas, ¿qué cosas? Sobre economía, sobre educación, sobre migración, los temas conceptuales que van a definir la agenda política de Alemania y su nivel de hegemonía, para decirlo de alguna forma, en Europa, fueron pactados entre los dos grandes partidos para lograr ¿qué cosa? La estabilidad política. Alguna vez aprenderemos nosotros a que para enfrentar los grandes retos del mundo, una nación pequeña como la nuestra, pero geopolíticamente tan importante, requerirá que sus dirigentes entiendan el camino que Alemania tomó. A la vuelta vamos a hablar un poco más de Panamá. Bueno, eso va a estar un poco, vamos a darlo con la interrogante en el ambiente, ingeniero, pero va a estar un poco complicado, como se ha visto, por supuesto, en los últimos años. Bueno, aquí hablando con el ingeniero Blandón acerca de algunos temas que seguramente a usted le interesan ahí en su casa, y es que viene un aumento también en el precio de la gasolina y otros más. Vamos a hablar con usted, ingeniero, ¿qué está pasando? Fíjese, le decía los problemas que le preocupaban al mundo en general. Entre ellos está el cambio climático. Una de las causales más importantes para el incremento del combustible a partir de mañana aquí en Panamá es que la demanda por combustible, particularmente se ha incrementado en los Estados Unidos y en los países donde ha habido grandes heladas. ¿Por qué? Porque cuando hay estos inviernos crueles, usted vive en los Estados Unidos, usted tiene que tener calefacción, si no, no puede vivir. Entonces, el incremento de la baja de la temperatura, ha aumentado el nivel de consumo de combustibles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero como a nosotros nos afecta acá de Europa, de Estados Unidos, ha habido un incremento en los precios del combustible allá y se va a reflejar aquí, de manera que usted esté pendiente de eso. Pero además en nosotros está ocurriendo otro fenómeno. Está lloviendo en forma consistente fuera de temporada. La gente que está sembrando hortalizas, por ejemplo, cebolla, para usar un ejemplo, tomate, por ejemplo, en las provincias centrales, ahora se ve afectada sumamente la producción porque parte de los semilleros han sido destruidos por estas aguas, no solamente por la cantidad de agua que ha caído, sino por las enfermedades que les caen a las plantas chiquititas, los hongos, que le caen las bacterias, y va a bajar la producción de tomate, pimiento, las habichuelas frescas que usted está consumiendo de las tierras altas y de las tierras de las provincias centrales. Como consecuencia se espera un incremento del costo de los vegetales en Panamá. Eso es una realidad que usted va a enfrentarse. Y fíjese, ahora le hablé de los problemas como lo ve el mundo. Ahora yo le voy a decir cómo lo ven los panameños. Para nosotros en Panamá, ¿cuáles son nuestros principales problemas? Seguridad. Está en la mente de todos los panameños el problema de la seguridad. Para un panameño seguridad es todo. Tranque, asesinato, robo, que le roben el plasma, que le roben las sillas, los ataques, la agresión en el hogar, todo eso es seguridad. Bueno, en la mente del panameño, la seguridad es el tema. No es como piensan aquí la mayoría de los dirigentes políticos, la corrupción, no, es la seguridad.
El segundo tema que le importa a los panameños está relacionado con los temas económicos, empleo y salario. Ese es el tema que le preocupa a los panameños, empleo y salario. Por eso cuando yo le hablaba ayer de toda esta gente que dice, hay que cerrar todas estas compañías de construcción, no, hay que cuidar el empleo. Porque para el que no tiene necesidades, pero para el hombre y la mujer panameña que se levanta todos los días y la construcción que genera tanto empleo, si eso cae, va a aumentar el desempleo. Por eso, cuando uno mira estas cosas, tiene que ser, hablar con mucha sensatez. Bueno, para los panameños, seguridad, empleo, salario, está en su primera... el clima entra en la preocupación de los panameños porque tenemos una temporada larga y poca atención le estamos prestando a eso. Fíjense lo que está pasando en la costa de Colón, en donde no tenemos que esperar que haya cambio climático. Ya el cambio climático está haciendo que las costas bajas de Colón ya sean objetos de inundación y vamos a perder islas y costas. Ya está pasando. Eso que usted está viendo es parte del cambio climático y ya le comienza a preocupar. La salud, medicinas, etcétera. Y de último, en las preocupaciones de este tema, corrupción. Y el último tema, al mundo le preocupa Donald Trump, a los panameños le preocupa Juan Carlos Varela, nuestro presidente. ¿En qué sentido? En todo sentido. O sea, si usted hace una medición de gobierno, la medición del gobierno no es buena para el gobierno. Independientemente de que está haciendo muchas cosas buenas, su nivel de comunicación entre el electorado y el gobierno es casi ninguna. Y esta lucha sorda entre fracciones políticas aleja a la gente del gobierno. Cuando el gobierno habla de lo que está haciendo y deje de hablar de corrupción y de persecución y transparencia y hable de seguridad, cambie a los directores de la policía, renueve los cuadros, renueve la campaña para darle mayor seguridad al panameño, renueve la actitud de estar conversando con la empresa privada y con los trabajadores, cuando atienda claramente en un diálogo abierto con los panameños, habrá un cambio, porque a la gente le interesa más el gobierno que hace, porque el gobierno nos afecta a nosotros. Si el gobierno está hablando de otra cosa, entonces yo no le pongo atención. Bien, dicho esto, y voy a terminar con este tema. Estamos prácticamente casi un penúltimo día y medio para que la campaña de Cambio Democrático cierre su proceso electoral. Ya la campaña como tal termina el viernes. Y habrá un periodo de vedas que llevará las elecciones. Acuérdate que estas son elecciones de delegados. Un congreso que se va a reunir, 2.340 delegados de Cambio Democrático, que irán a escoger la nueva junta directiva. Recuerda además que habrá una elección por cargo. Esto no es una elección por nómina, no. Cargo por cargo se va a votar. Y puede que salga uno de un lado y otro de otro bando. Puede ser. O puede que alguien barra todo. ¿Cuál es su pronóstico a este momento? Es muy difícil porque tenemos una situación complicada. Si usted mira en la comunicación interna del Cambio Democrático, la mayoría de las comunicaciones favorecen a Ricardo Martinelli, incluso en sentido positivo. Incluso hoy a la prensa intenta publicar algo sobre cómo se mueven las redes sociales. Y aunque no es gusto de ello, la mayoría de la gente panameña de Cambio Democrático se refiere a Martinelli en términos positivos. Mire la prensa de hoy, ahí hay un análisis parcial de lo que son las comunicaciones. Parcial porque eso no es lo determinante. Después le voy a hablar sobre las redes sociales y la campaña electoral. Pero el problema es que Ricardo Martinelli no está aquí. Y ha sido muy difícil para él enfrentar esto. Acuérdese que no está en juego el liderazgo de Ricardo Martinelli. Formalmente. Ricardo Martinelli para cualquiera de las facciones es indispensable. Sin embargo, está en juego la jerarquía de él porque él está apostando a ser presidente. Si pierde, sufrirá una derrota importante en términos del poder real. Si gana, acrecenta su poder real y se incrementará la preocupación de sus adversarios con respecto a su futuro. Pero cualquiera de los dos que gane, miren, estimados televidentes, el problema fundamental para Cambio Democrático es cómo va a resolver la contradicción que se ha generado en esta confrontación casi prácticamente irreconciliable. Entonces va a depender, quien gane va a depender
de la capacidad de Ricardo Martinelli para entender lo que pasó. Incluso ganando, Ricardo Martinelli tendría que demostrar una gran generosidad para recoger a todo el mundo, y perdiendo, deberá demostrar una gran habilidad para reponer su liderazgo y recomponer su partido. O pasará a lo inevitable. Se dividirá cambio democrático. Por eso lo estaremos informando nosotros en nuestros próximos análisis. Y el domingo vamos a tener cobertura completa de lo que van a ser esas elecciones internas importantísimas. Ingeniero, cualquiera de los dos escenarios va a ser interesante, gane la facción de Ricardo Martinelli. Y va a tener una gran influencia en la vida política nacional. Por supuesto, así que mucha gente dice que eso hay un antes y un después de esa elección del domingo del 21, y vamos a ver entonces qué sucede. Y como decía, cualquiera de los dos escenarios políticos promete ser muy interesante. ¿No?